El primer ministro Pedro Angulo con nosotros, después del mensaje a la nación que hemos escuchado de la señora Dina Boluarte, convocando a elecciones. Acabamos de escuchar a Rosa María Palacios que se tienen que explicar los términos en que se va a convocar a estas elecciones. Se tiene que hacer docencia porque la gente quiere que la señora Boluarte y el Congreso se vayan mañana, y mañana no se puede. Así que le vamos a preguntar al primer ministro eso. ¿Cuál es el plan de acción de ahora en adelante y cómo están las cosas en las zonas, cómo han amanecido las cosas en las zonas donde ha habido convulsión social todo el fin de semana? Primer Angulo, ¿cómo está, ministro? Gracias por acompañarnos y gracias por darnos esta entrevista. Muy buenos días. Buen día, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo tu público. Apelo a su condición no solo de primer ministro, sino de abogado, de un abogado además reconocido, para que nos ayude a entender cómo vamos a hacer para que no solo se den las elecciones, como lo ha planteado la señora Boluarte, sino si hay un nivel de coordinación con el Congreso de la República para que las reformas que van a presentar sean aceptadas. Por supuesto, ¿cuáles son estas reformas? Bueno, definitivamente, como nosotros sabemos, inicialmente ya habían dos parlamentarias. Recuerdo que una es Susel Paredes, que habían presentado iniciativas para adelanto de elecciones que suponen de consumo que han atendido a la demanda de la ciudadanía, que a veces se expresa en las calles y otras veces en la encuesta. Lo cierto es que desde un inicio la presidenta manifestó que ella no se aferra al poder. Y en ese sentido, lo que se decidió el día de ayer en Consejo de Ministros a las 9 de la noche, luego de evaluar las circunstancias de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, en algunas zonas sobre todo, es una manifestación en el mismo sentido coherente con lo que ella había referido, que está cumpliendo con un mandato constitucional para completar un periodo, pero que si la demanda nacional se mantiene y el Congreso la recoge, porque es la principal autoridad que le corresponde hacerlo, de que se diera un adelanto de elecciones, pues hay una iniciativa también del Ejecutivo en orientación de la cual se considera valioso ciertas reformas que deberían de darse. Entonces, es una expresión política y también evidentemente que presta oído a la ciudadanía. ¿Qué trabajo se va a hacer para que en las zonas que se han declarado en emergencia el mensaje llegue de manera clara? Recordemos, ministro, yo entiendo que ustedes acaban de empezar, que los ha agarrado todo esto en medio de una crisis, pero creo que ha habido un silencio que se tiene que contrarrestar, porque hay voces que asusan, dan informaciones a medias, tergiversan y que lo único que hacen es confundir más a la población. Se necesita presencia del Ejecutivo en distintas zonas de conflicto para que el mensaje de que se va a convocar elecciones quede claro. ¿Hay algún plan al respecto? Dices bien, efectivamente en las distintas zonas hay distintos grupos que ya han sido identificados por informes zonales, también por inteligencia, que inclusive a veces no tienen ningún interés en las 4 demandas que se han escuchado. Unos dicen que la presidenta renuncie, otros piden el cierre del Congreso, otros piden una reforma constitucional y nueva constitución, otros piden la libertad del señor Castillo. La realidad es que hemos encontrado, como te digo, que hay en la zona de Chala, por ejemplo, en Arequipa, un conjunto de mineros informales que su protesta es contra las normas. Ellos quieren más flexibilización, que se les permita seguir explotando mineral sin que tengan que regularizarse. Entonces, lo que pasa es que hay coincidencias de protestas y se unen y parece que reforzaran, pero tampoco hay unidad en las demandas. Bueno, suele pasar, ¿no, ministro? Hemos resuelto en el Consejo de Ministros anoche, que cada ministro tome una zona y se desplace precisamente hacia el diálogo y personalmente tratar de desactivar esas actitudes violentistas. Las investigaciones sobre los 2 muertos de Andahuaylas, ¿tienen algún resultado preliminar, alguna explicación? ¿Qué tiene que informarnos? ¿Ha sido realmente dramático? Estamos hablando de chicos muy jóvenes además. Totalmente. En realidad hemos manifestado en principio nuestro pesar, nuestro dolor, porque se asusa a la ciudadanía y a veces son gente inocente que ni siquiera entiende lo que está sucediendo, los que pagan las consecuencias.
hemos descubierto que hay presencia, por ejemplo, de personas del FENATE, o sea, profesores que pertenecen al sindicato del expresidente Castillo, y personas que además se ocultan, es decir, cuando hay una sonada violentista generalmente hay líderes que aparecen adelante, que asusan, pero en estos casos no, se ocultan y pasan desapercibidos y fueron identificados, conseguimos los celulares, se les ha estado tratando de llamar para dialogar y no contestan. Entonces, se ve que es una actitud pensada, ¿no? Y que no atiende a diálogo. En ese sentido, la coordinación es con el Ministerio Público porque se trata de investigar efectivamente qué es lo que ha pasado en relación a estos fallecimientos. La presidenta Dina Boluarte había decidido, y eso lo coordinamos el día de ayer en horas de la mañana, que la policía conserve el orden, que protejan la vida y propiedad de las personas, pero que no se usen armas, que no se lleven balas, deberían de haberse utilizado otras cosas. En el caso del primer fallecido, escuchamos que se trató de una bala perdida. Definitivamente, el Ministerio Público tiene que investigar en el día y tendremos la comunicación probablemente el mediodía o en horas de la tarde. Pero usted acaba de decir, ministro, pidieron que no lleven balas porque todos sabemos que aunque la policía no quiera disparar al cuerpo, que todavía esto está en investigación, pero imaginemos que no quería disparar al cuerpo, un arma con balas en una manifestación es un riesgo en sí mismo, antes de siquiera de que se haya disparado contra alguien, ¿no es cierto? Un tiro al aire puede terminar matando a alguien, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por eso se había considerado, por ejemplo, que tampoco se iban a armar, se iba a utilizar esto que dijeron que eran balas de vidrio, algo así. Únicamente se hablaba de balines, fue lo que yo escuché. Entonces, hay que investigar definitivamente de dónde ha salido esa bala, ¿no? Pero ustedes tenían claro cuál era la estrategia que se estaba desarrollando, y ojo que ya habían juramentado como primer ministro, usted y su ministro del Interior, porque lo que nosotros hemos visto, incluso ya después de que ustedes habían asumido el cargo, es una represión policial bastante fuerte. Yo no voy a decir que la situación no era difícil, pero ya lo hemos dicho muchas veces, por más difícil y más violenta que se ponga la población, la policía es la profesional y no puede responder de la misma manera desordenada y violenta también. Entonces, ¿cuál era su coordinación con lo que estaba pasando en zona de emergencia, en las que ya se han declarado zonas de emergencia? Las directivas eran precisas. En este caso ya en el detalle, en lo que se dispuso, es tema del ministro del Interior. ¿Ha conversado usted con él? ¿Tiene algún alcance de lo que ha estado haciendo? Todo el día de ayer hemos estado en distintas coordinaciones porque la realidad es que lo que interpretamos es que se trata de impedir la gobernabilidad. Nosotros tenemos que asentarnos en los despachos, recibirlos formalmente, hacer unas transferencias que son formales, tenemos que cambiar personas, enterarnos de currículos, hay mucho trabajo por hacer. La verdad, por ejemplo, de lo que usted me dice, de lo que se ha visto como violencia, yo solamente he visto por momentos, no he visto un panorama completo porque no he tenido tiempo para eso. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar de gobierno y definitivamente falta tiempo inclusive para mirar de modo completo la televisión como antes yo tenía la libertad de hacerlo. Disculpe, primer ministro, no quiero sonar ni irrespetuosa ni asusar ningún tipo de ánimo en este momento confrontacional, pero creo que antes que revisar currículums y ponerse a cambiar gente tenían que calmar una convulsión social. Y por lo que sabemos, el asunto todavía no calma, ministro. ¿Cuál va a ser la medida que van a tomar? Porque, discúlpeme, no me puede decir que no está viendo televisión. No es función de un ministro ver televisión, es ir a ver a la zona que está ocurriendo. Han muerto 2 peruanos y no sabemos si en las próximas horas pueden morir más, ya sea porque las personas están indignadas o porque las sagas están asusando. El origen de su indignación ya no es relevante. Lo que es relevante es ver qué está pasando en este momento. Definitivamente tenemos conciencia de eso, de lo que pasa, uno de los temas que quizá desde su punto de vista no le parece importante, pero nosotros desde adentro sabemos que estos temas han sido manejados por gente que ha estado en el gobierno
que han sido, por ejemplo, difundidos a partir de cargos como prefectos, y la realidad es que desde el gobierno hay instituciones que inclusive se nos ha enterado de que han difundido dinero. Entonces nosotros no podemos poner a cualquier persona en los cargos, o sea, proponemos a personas preparadas y que sean técnicas, que tengan trayectoria, que conozcan los ramos donde van. Sí. Otra cosa sería irresponsable. Pero no cada es que, uno, probablemente desde su lugar de trabajo, tiene distintas perspectivas. Yo entiendo la suya, pero la nuestra no crea que no tiene fondo ni justificación. Bueno, disculpe, señor ministro, no es un tema de opiniones, es un tema de sentido de la urgencia. Y estamos en un momento... Es un tema también de cargos públicos y de responsabilidades. Sí, es un tema y que nosotros en estos momentos la tenemos en un momento muy difícil de crisis, y que tenemos que aceptarnos racionalmente en nuestros cargos. Disculpe, señor ministro, pero si la casa se está incendiando, no nos ponemos a ver quién vamos a nombrar jefe, sino todos nos paramos a ver cómo apagamos el incendio. Pero en fin, no quiero discutir porque no me parece... Cada ministerio tiene no me parece que sea... Y por eso es que cada uno de nosotros está asumiendo su responsabilidad en los detalles de los temas que me pregunta el ministro del Interior. ¿Puede molestarse usted todo lo que quiera? Disculpe, señor ministro. No, yo no estoy molesto, simplemente le estoy tratando de responder, pero como no me deja hablar, tengo que decir lo que yo tengo que decir también. Como está hablando, señor ministro. Simplemente lo que quiero, que me explique, porque me genera preocupación como ciudadana, que también vive en el Perú y que está profundamente preocupada por lo que pasa en su país, más allá de si soy periodista o no, es... Puedo cuestionar lo que han hecho antes, me interesa lo que viene de ahora en adelante. Más allá de lo que se haya hecho bien o mal, creo que los peruanos estamos viendo lo que viene de ahora en adelante. Y repito, entiendo la complejidad de la situación que están tratando de manejar, pero por favor entienda también que hay demandas que tenemos que tratar de solucionar como ciudadanos. Lo que van a hacer de ahora en adelante, ¿va a viajar a Apurímac? Y por eso estoy recepcionando todas las entrevistas que puedo, porque entiendo que tengo que explicar a la ciudadanía que lo que buscamos es paz social, buscamos diálogo con personas que a veces no quieren dialogar y que no les interesa la vida de los peruanos. En ese sentido, yo ya tendría que en estos momentos estar desplazándome hacia Palacio, pero le estoy atendiendo porque entiendo que la comunicación con los ciudadanos es sumamente importante. De acuerdo, señor ministro, gracias por la deferencia, pero es una obligación de los funcionarios dar explicaciones y me alegro muchísimo que usted así lo haya entendido. La pregunta Siempre vamos a dar explicaciones, me parece muy bien, señor ministro, y por eso se lo estoy agradeciendo, no estoy siendo mínimamente irónica, entiendo que perfectamente su punto de vista. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Hay algún ministro que va a ir a Apurímac? Creo que las personas en Apurímac necesitan ver una cara de este gobierno. ¿Cuándo se van a presentar los proyectos de ley ante el Congreso de la República? Efectivamente, tienes razón. Como bien dices, en realidad la tercera decisión que se tomó ayer en el Consejo de Ministros, desde las 9 de la noche estuvimos 3 horas, hemos terminado a las 12 de la noche. El tema fue que los ministros se van a desplazar a nivel nacional, cada uno va a tomar como responsabilidad una región y según las circunstancias, la conectividad que tengan, el conocimiento de las zonas, se van a desplazar. Y lo cierto es que el primer proyecto, que es el del Ejecutivo de adelanto de elecciones, ya está listo. Acabo de recibir la comunicación del ministro de Justicia y nos vamos a reunir apenas lleguemos a la PCM con él. Muy bien. ¿Y en qué momento sabremos qué ministros viajan a qué regiones? ¿Eso ya lo tienen decidido o lo van a decidir ahora en la reunión? Lo vamos a decidir en horas de la mañana. Muy bien, señor ministro, gracias por habernos atendido y entiendo que la situación es difícil, nosotros tenemos que hacer preguntas y le agradecemos que usted tenga la disposición para darnos las respuestas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, seguiremos estando atentos a las decisiones que se toman en este momento tan delicado en el país. Gracias por la oportunidad, Patricia. Que tenga usted un buen día, señor ministro. Igualmente. Gracias por habernos atendido.